Vamos a la carta que escribió Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Antes de leer el texto, el capítulo 2 nos habla de la defensa de la preeminencia de Cristo. En este capítulo nos habla de los peligros que nos acechan como creyentes. Por lo tanto, nos advierte a tener cuidado con los engaños. Es decir, defendemos de que Cristo tenga la preeminencia en nuestras vidas por cuidarnos de los engaños de las filosofías huecas. Entonces, cuidémonos de los engaños y de las filosofías huecas. Después de presentar la declaración de la preeminencia de Cristo, ahora Pablo prepara a los colosenses para su defensa contra los engaños. En este capítulo 2 nos exhorta a tener cuidado con los engaños, como son las palabras persuasivas de las filosofías y huecas sutilezas, las cuales nos pueden desviar nuestra fe, dañar nuestra comunión, fidelidad y firmeza en Cristo. El título del mensaje: cuidémonos de engaños de las filosofías huecas. Voy a leer el texto, es del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender es que debemos de estar alertas contra los engaños que tratan de dañar nuestra firmeza y fidelidad a Cristo. Lo voy a repetir: debemos de estar alertas contra los engaños que tratan de dañar nuestra firmeza y fidelidad a Cristo. Dios nos muestra qué debemos de hacer para defendernos en contra de los engaños que tratan de desviarnos, tratan de dañar nuestra comunión, nuestra fidelidad y nuestra firmeza en Cristo. Número 1, los engaños comienzan con palabras persuasivas. Así comienzan los engaños. Dice el versículo 1: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En estas primeras palabras de este capítulo 2, Pablo abre su corazón y comparte con la iglesia de su lucha. Ahora entendamos, no es una lucha cuerpo a cuerpo, es una lucha espiritual. De su conflicto nos habla, de su agonía por los colosenses. El apóstol escribió de la compasión y de su amor por la iglesia del valle de Licos. Sintió agonía por estos creyentes porque su relación y fidelidad estaba siendo amenazada. ¿Cómo? Por los engaños. Él estaba profundamente inquieto porque
por su seguridad y su crecimiento espiritual, Pablo podía percibir que existía un grave peligro en Colosas, lo cual le causó un gran conflicto, una gran lucha en su corazón. En estos días, los cristianos estamos en constante peligro de ser engañados. Abundan las falsas doctrinas. Y además de ser engañados, extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Este es el peligro en la actualidad. Y necesitamos, hermanos, mucha de esta lucha de Pablo, esta lucha espiritual, esta lucha agonizante por nuestra iglesia, como lo hizo Pablo por los colosenses. ¿Qué le preocupaba a Pablo? Vamos a ver los objetivos y preocupaciones específicas del apóstol Pablo en su lucha espiritual. Versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Con qué fin? A fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. El apóstol estaba orando para que sus corazones, no por el órgano que bombea la sangre, sino por la totalidad de la persona, fueran consolados. La base para un corazón fuerte está en siendo unidos. Esa es la base de un corazón fuerte, siendo unidos, que es el vínculo que nos une a los creyentes, hermanos. Pero ¿hasta cuándo? Hasta obtener el pleno entendimiento de Cristo. No es malo conocer a Cristo, conocer más de la palabra de Dios. ¿Con qué fin? A fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, de conocer los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que lo va a decir más adelante. Aclaremos, un misterio es algo que estaba oculto y que ahora es revelado, no como lo maneja el mundo. En Efesios, el misterio es Cristo en nosotros. En Colosenses, es nosotros en Cristo. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Versículo 3. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo y no en las filosofías. Todo lo que necesitamos, todo lo que requerimos está en Cristo y nada más. Si solo pudiéramos comprender esto, hermanos, que en Cristo tenemos plenitud y no tenemos que andar buscando las filosofías, la sabiduría humana. En Él está todo conocimiento. El objetivo de la filosofía es obtener sabiduría. Y de esta forma estaban engañando a los colosenses con palabras persuasivas, los estaban persuadiendo a dejar a Cristo por la disque sabiduría de la filosofía. Y es el mismo peligro que corremos nosotros también, hermanos. Aún en las escuelas hay clases de filosofía. Y si no estás bien arraigado, te van a mover. Versículo 4. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué toda la angustia o preocupación de Pablo? Para que nadie os engañe. ¿Qué infiere? Que cualquiera de nosotros puede ser engañado.
El que se sienta firme, mire que no caiga. Había falsos maestros que se habían infiltrado en estas iglesias. Sus razonamientos sonaban convincentes, pero estaban lejos de la verdad. Ellos usan el razonamiento que, como les digo, sonaban convincentes para persuadirlos en una cristología falsa. Es decir, los estaban engañando diciéndoles que la verdadera sabiduría estaba en la filosofía y no en Cristo. Y Pablo les advirtió entonces que no se dejaran engañar con palabras o argumentos persuasivos o capciosos. Las palabras persuasivas forman una parte de una oratoria elevada o elocuente o agradable. Actualmente es lo que la gente quiere oír, que les hablen bonito, elocuentemente, y desviarlos de Cristo, hermanos. Abundan, en especial en la radio, hermanos, gente muy elocuente que te desvía de la sana doctrina. Palabras rebuscadas, palabras bonitas, palabras persuasivas, y al último te hacen creer en el hombre y no en Dios. A eso te llevan. Pablo entonces advierte a todos los creyentes de todos los tiempos para que no nos dejemos engañar con palabras persuasivas. Tales palabras podían hacer que mucha gente siguiera a los hombres en vez de seguir a Cristo, o desviarlos de que Cristo tenga la preeminencia en nuestras vidas. Dijimos que el tema de Colosenses es que Cristo debe ser el número uno en nuestras vidas, y los engaños son para quitar a Cristo del lugar número uno. Cuidado entonces con las palabras persuasivas. Ahora, Pablo tenía una confianza. Su confianza estaba en la firmeza actual de los colosenses. Dice el versículo 5: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Como buenos soldados, estos creyentes se mantenían firmes, fieles a Cristo. Pero ahí andaban las falsas enseñanzas, las palabras persuasivas, acechándolos. En esta época Pablo se había enterado de que la iglesia se estaba manteniendo firmes. ¿Qué significa estar firmes militarmente? Es estar alineados hombro a hombro sin moverse. Y así el creyente debe estar firme, sin dejarse de mover por ningún viento de doctrina. Manteniéndonos siempre ordenados, firmes, hombro a hombro, porque algunos tratan de engañarnos, tratan de desanimarnos, tratan de aprovecharse de algunos. Versículo 6 dice: por lo tanto, de la manera que habíais recibido a Cristo, al Señor Jesucristo, andad en Él. Esto es la aplicación por lo que Él acaba de decir en el versículo 4. Nadie os engañe con palabras persuasivas, para el que nos visita. ¿Cuáles son las palabras persuasivas ahora, hermanos? Solamente cree, nada más cree, ya, con eso, eres salvo. Hace tiempo estuve en una, no les voy a decir dónde, ¿verdad? Una reunión, una persona que elocuente, ahorita anda en el mundo, hizo la invitación, no era mucha gente, sabía perfectamente quiénes eran los que estaban, los invitados. Hizo la invitación y como nadie levantaba la mano y nadie pasaba al frente, casi se fue donde estaban ellos y se los trajo. ¿Tú quieres recibir a Cristo, verdad? Sí, solamente cree, ya recibe a Cristo, eres salvo. Aún la religiosidad, hermanos, puede ser persuasivo. ¿Qué dice el versículo?
de la manera que habéis creído, andar en él. ¿Así dice? No dice así. De la manera que le habéis recibido. Y esto me conecta con Juan 1:12. A todos los que le recibieron. ¿Quiénes son? Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibir a Cristo. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No hay vuelta de hoja. Dígame usted de dónde dice creer solamente. Ahorita les voy a explicar por qué digo esto. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hermanos, yo puedo creer sin recibir, pero no puedo recibir sin creer. Pregúntenle a la gente del mundo y dicen que creen, pero ¿le han recibido? No, no le han recibido, hermanos. Creen. Lo que pasa es que la palabra se ha malbaratado, hermanos. Y son palabras persuasivas, aún en el cristianismo, hermanos. Se malbarata. Es recibir a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, hermanos. Eso me lleva a Romanos 10:8. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Es lo que sigue. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Implica recibir a Cristo, hermanos. Y por eso hace el énfasis. Y hay más versículos. Claro, hay versículos que dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos. Claro que sí, pero implica recibirlo, hermano. Vuelvo a repetir, la palabra se ha malbaratado, la palabra creer. Cualquiera dice que cree, pero no cualquiera lo ha recibido. La pregunta es para nosotros, ¿hemos recibido a Cristo? ¿Lo hemos recibido? Gracias a Dios. Si usted nos visita y no ha recibido a Cristo, es el momento de recibir a Cristo. Para el creyente es salvo, hermanos. Cree, eres salvo, ya eres salvo, vas al cielo. Sí, es cierto. Y ya me voy a echar a dormir a la hamaca. ¿Y la consagración? ¿Y la santificación dónde la dejamos? Vámonos, palabras persuasivas, aguas nos engañan. Para el creyente, ustedes han oído eso. No, es que no nada más es conocer Biblia, hay que hacer. ¿Está de acuerdo? ¿Y sabe quién lo dice? Los que no saben. Hay que conocer, pero no solamente por conocer, hermanos. Y cuando yo lo hago, no solamente, usted lo hace no solamente por conocer, se ve, ¿saben qué? En que lo transmite, en que lo enseña. Y como no se quieren esforzar en conocer los tesoros de la sabiduría, como lo llama, no, es que el conocimiento envanece. Claro, se apropian las cosas, persuaden. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no porque no servían. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Escudriñar las escrituras va junto con, ¿sí me explico? Es meterse a conocer los tesoros de la sabiduría de Cristo, pero compartirlo, no nada más para mí. Y así podemos buscar cosa tras cosa. No tengo el tiempo en que nos pueden engañar, hermanos, con palabras persuasivas. Y añade, andad en Él, o sea, vivir como Él. Esto es andar en el Espíritu. Es vivir una vida controlada total y absolutamente por el Espíritu Santo. Y andar es un caminar diario en Él. Esto me enseña que la vida cristiana es para vivirse en la oficina, en la escuela, en la calle, en el hogar, en el trabajo. Y así es como tiene que andar en Cristo hoy.
que Dios le conceda a usted y a mí andar en Él, estar unidos en Él en nuestro caminar diario. Y por eso dice, de la manera que habíais recibido a Cristo, andad en Él. ¿Y cómo fue cuando recibimos a Cristo, hermanos? Andábamos contentísimos. Queríamos ganarnos el mundo, pero ya como ya somos salvos y tenemos tiempo, ya no queremos hacer nada. Dice, de la misma manera, así como lo recibiste, con esa alegría, así ahora. Sé diligente, sé ferviente. 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La palabra arraigados nos sugiere a un árbol con sus raíces profundas. Un árbol es algo que tiene vida y tenemos que ser sobreedificados como una casa. Ahora, una casa no tiene vida, pero requiere de un fundamento sólido. En la carta a los Efesios, Pablo nos dijo que el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos de andar en Él. ¿Y cómo? Estando arraigados, recibiendo nuestra vida de Él como lo hace un árbol, siendo edificado sobre Él, con nuestra fe apoyada, descansando total y absolutamente en Él. Es decir, firmes, sin movernos por ningún viento de doctrina, ni por engaños con palabras persuasivas. Y por eso Pablo añade diciendo, confirmados en la fe. O sea, fortalecidos, fieles. La fe es el medio por el cual usted y yo nos asimos de Cristo para apropiarnos de Él. Pablo escribe a los creyentes fieles que están firmemente arraigados como un árbol, construidos como un edificio, cada vez más estables en la fe y produciendo fruto, pero fruto constantemente, y añade, andando en Él. La idea es seguir viviendo la vida en Cristo. Cristo es el camino. Caminar de tal manera que dependamos total y absolutamente de Él. Caminemos como hombres vivos y no como muertos, con las raíces bien profundas como las de un árbol. En Él, como una casa construida sobre la roca sólida. Hermanos, Cristo es el terreno en el que tiene lugar la raíz y el fundamento sólido sobre el cual descansa el edificio. Y esto debe dar por resultado acciones de gracias, no dichos de gracias. Yo recuerdo en las iglesias, no, ¿quién tiene una acción de gracias? Yo, gracias a Dios porque se me quebró una uña, ya se me alivió. Esos son dichos, hermanos. Son hechos que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Y esto es lo que va a producir cuando andamos en Él, cuando estamos arraigados y sobreedificados en Él. Hermanos, los engaños comienzan con palabras persuasivas. Nos quieren persuadir a que quitemos la mirada de Cristo para que Él ya no sea el número uno en nuestras vidas. Busquemos alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Cristo, estando arraigados y sobreedificados en Él. ¿Qué sobreedificados? Edificándonos constantemente en Él. Y es la palabra que abunda aquí en Colosenses. En este texto aparece 4 veces, en Él. Número 2. Ya vamos a terminar. Los engaños continúan con las filosofías y las sutilezas huecas. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otra advertencia que nos hace Pablo, a tener cuidado para que no nos engañen.
La palabra engaño es la idea de llevarse algo o a alguien con trampa. No deje que alguien se lo lleve lejos de la verdad con engaños, hermano. Estos falsos maestros atrapan a los creyentes indoctos e inconstantes para llevárselos lejos de la verdad. Así como en Colosas hoy en día estamos rodeados de filosofías extrañas, de sutilezas vanas, de tradiciones aburridas, absurdas. Y como ya he dicho, uno de estos ejemplos es la religión, hermanos. Efectivamente, nada es tan abominable para Dios como la religión. Y tan honorable para el hombre como lo es la religión. El hombre alaba lo que ve como excelencia humana, celebrando el esfuerzo y la constancia humana. El mundo se impresiona con la fortaleza e inteligencia humana, los cuales son huecos, son vanos. Por lo tanto, se desvanecerán tarde que temprano. Las tradiciones son otro ejemplo de la corrupción que vivimos hoy en día, en el contexto que estamos viviendo. Algunos tratan de edificar su vida cristiana en algún sistema mundano de valores que parece tan simple, tan elemental. Nuestra base no es una filosofía o un sistema mundano, hermano. Nuestra base, nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. Él es mi roca, Él es mi fortaleza, en donde debe estar fundamentada y edificada nuestra fe, hermano. En Él. El peligro era que estos creyentes estaban siendo engañados con argumentos que sonaban agradables, pero que estaban vacíos de la verdad, huecos. Lo mismo pasa ahora en nuestros días, nos engañan con palabras que suenan agradables, pero carecen totalmente de la verdad. La filosofía en el griego era el amor a la sabiduría. Es el estudio de la variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la mente, etcétera. Pero nosotros en Cristo tenemos nuestra sabiduría, hermanos. Dice el versículo 9 y 10, porque en Él, ¿quién es Él? Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, o sea, nosotros estamos completos en Él. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita todo el pleroma. Esta es una declaración muy directa y clara de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que no se podía haber dicho de una forma más categórica que esta. En Él, es decir, en Cristo, mora toda la plenitud, no simplemente una parte, sino toda la totalidad, todo lo que es Dios. Jesucristo es Dios, hermanos, indiscutiblemente. La segunda persona de la Trinidad, Él es Dios. En el versículo 8 nos dice, mirad que nadie os engañe. Y al iniciar este versículo 9, encontramos el por qué. Por dos cosas. Cristo es Dios y estoy completo en Él. Punto. Estoy completo, nada me falta. Este era el problema de los colosenses. Estaban siendo engañados, haciéndoles creer que Cristo no era Dios y que además estaba incompleto. Nosotros sabemos perfectamente que esto no es así. Lo acabamos de leer. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
La divinidad de Cristo es real, hermanos. Junto con su humanidad en una persona. Y como lo he dicho muchas veces, Cristo es esencialmente Dios y esencialmente hombre. Ayer una persona, no voy a decir quién, dijo, no, es que Cristo sí es poderoso, es una gran persona. Le digo, ¿crees que Jesucristo es Dios, sí o no? Ya me tenía hasta aquí. No, es que es una gran persona. No, pues estás mal, le dije. Ahora no vamos a contender. Para mí, Jesucristo es Dios. Punto. De ahí no me vas a sacar. No concuerda con lo que tú crees. Muchas gracias. Y son palabras persuasivas, hermano. Nos quieren engañar. Cristo es Dios en la carne y yo estoy completo en Él. No necesito nada más para estar completo. Esta es la verdad. Dependemos de Cristo. No de una filosofía, ni de una religión, ni de buenas costumbres humanas. Dependemos o debemos depender total y absolutamente en Cristo. En Cristo habita todos los atributos de Dios. No hay nada de la esencia de Dios que no esté plenamente presente en Cristo. Todo lo que es la esencia misma de Dios se encuentra en Cristo. Y es en Él que Dios da una expresión plena y completa de sí mismo. Es solo en Cristo en quien reside corporalmente la deidad absoluta. Hermanos, en este sentido, ¿qué podemos decir? Cristo es la respuesta a todo, hermanos. Lo que quiera, hermanos, de lo que le busque, Él es la respuesta. ¿Cuál es su pregunta? Cristo tiene las respuestas. ¿Cuál es su necesidad? Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Está usted siendo influenciado por la filosofía humana? Entonces, hermano, vuelva hacia Cristo. Si está siendo influenciado es porque ha dado oídos, hermanos. Vuelva hacia Cristo. ¿Está usted siendo apartado hoy por palabras persuasivas o por sistemas de tradiciones humanos? Vuelva hacia Cristo, hermano. En Él estamos completos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él está por encima de todo y por eso Él debe tener el lugar número 1 en mi vida y en la suya. Cristo es Dios y estoy completo en Él. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Estamos completos. Una cosa es que usted o yo no echemos manos de las bendiciones. Esa es otra cosa. Pero estamos completos. Conclusión. Cristo es la respuesta a todo. No se deje engañar con palabras persuasivas, filosofías, huecas sutilezas o hasta por la religiosidad. Estamos completos en Cristo y en Él tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermanos. Busquemos el pleno entendimiento en Cristo para conocer los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mantengámonos firmes, arraigados y sobreedificados en Él. Vamos a orar.